Hola, ¿cómo están? Hoy es 7 de mayo de 2021 y en esta oportunidad me propongo hacer un comentario, un análisis de un relato borgiano denominado Aben Hakam el-Bohari, muerto en su laberinto, que está incluido en el libro El Aleph. Yo hace unos pocos días les leí un relato muy hermoso que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, que Borges incluye en su libro El Aleph, y que está implícitamente, como yo les decía, incluido, es decir, está incluido, está mencionado, está aludido, mejor dicho, en este relato laberinto que se denomina Aben Hakam el-Bohari, muerto en su laberinto. Es verdaderamente desafiante para mí hacer un análisis claro y sintético, porque preferiría, mi propósito es ser breve, no sé si lo conseguiré, pero vamos a empezar por de pronto diciendo que Aben Hakam el-Bohari es un cuento laberinto acertijo, digámoslo así. Es decir, el lector al entrar en este relato generalmente se pierde. Y pasa algo muy extraño, que en mi larga experiencia como docente y tras haber trabajado durante tantos años y con tantos alumnos los textos de Borges, es un texto singular en el sentido siguiente. Es muy difícil y cuando conseguimos finalmente armarlo, tener el argumento, la secuencia, pasa un tiempo y si no lo refrescamos un poco, se desvanece. Un poco de alguna manera como lo que pasa con los sueños muchas veces cuando nos despertamos y creemos que nos vamos a acordar más tarde del sueño que tenemos fresco y de pronto se nos ha ido. O sea, Aben Hakam es un relato que se desarma, que por otro lado uno podría comparar en cuanto a su nivel de dificultad con cuentos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, como El Inmortal, como El Jardín de Senderos que se bifurcan, que son cuentos de ardua lectura, pero que una vez que uno pudo establecer los nudos lógicos, por lo general ya, digamos, podemos apropiarnos de esos textos. Así que voy a entrar en tema y voy a tratar de establecer las coordenadas principales, que son tiempo y espacio, en cuanto al cronotopo, como se lo suele llamar, tiempo, ¿sí? Tenemos una acción que sucede en el año 1914. Hay dos amigos que se encuentran en 1914, que son un matemático y un poeta. En 1914, por otro lado, los amigos se encuentran en dos oportunidades. En una, en la región de Cornwall, al sudoeste de Inglaterra, y muy pocos días más tarde vuelven a encontrarse, pero en Londres, más hacia el este, ¿sí? En una cervecería, también en Inglaterra. Los dos encuentros son en 1914. ¿Y para qué? El primero, para que el poeta le refiera al matemático un caso muy particular, muy curioso, un asesinato muy extraño que tuvo lugar 25 años atrás. Y el segundo momento de 1914 corresponde a lo que podríamos llamar el develamiento del enigma, la resolución del acertijo, momento en el cual el matemático le va a entregar al poeta el esclarecimiento de algo que permanecía como muy extraño y que no terminaba de ser creíble. Entonces, estos dos encuentros de los dos amigos, poeta y matemático, suceden en 1914. Por otro lado, el relato referido, contado por el poeta al matemático, ha acaecido 25 años antes. Hay un hiato de 25 años. Este cuento que le va a referir acaeció en 1889, 25 años de distancia. Esto en cuanto al tiempo. En cuanto al espacio, ya les expliqué, tenemos a Cornwall al sudoeste, tenemos Londres, ¿sí? Y por otro lado, la acción referida que acaeció en 1889, 25 años atrás, también tiene lugar en Cornwall, es decir, en el lugar, en el espacio físico donde los dos personajes, supuestamente amigos o conocidos, se encuentran, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿cuál es la historia que el poeta le cuenta al matemático? Bueno, le dice que en ese lugar, en Cornwall, en 1889, se presentó un forastero, ¿sí? Un forastero muy extraño, cuyo nombre era precisamente Aben Hakan el-Bohari, ¿sí? Aben Hakan el-Bohari, y bueno, construyó para vivir en Cornwall una casa laberinto absolutamente escandalosa, que medía leguas, que tenía una sola habitación, de un rojo carmesí brillante que llamaba la atención de todo el mundo. Y bueno, esta construcción, en fin, despertó cierto resquemor entre los habitantes y por lo tanto la gente estaba un poquito indignada diciendo, bueno, eso será una costumbre de los moros, pero aquí entre los cristianos no estilamos vivir en casas así. Entonces, allí interviene un personaje que se llama Allaby, que es el rector de la iglesia, de una iglesia seguramente anglicana, para decir desde el público, para dar desde el púlpito un discurso ante el público, digamos, de la zona, en la cual justamente cuenta el relato que yo les leí el otro día, Los dos reyes y los dos laberintos. Esta decisión del rector, este relato, no es sin consecuencias, porque inmediatamente, ¿sí? Cuando una vez que la feligresía escucha este relato, ¿sí? Aben Hakan tiene una entrevista, Aben Hakan el-Bohari tiene una entrevista con el rector y le explica quién es, le cuenta que él es un jefe de tribus del desierto, que se ha dedicado durante años y años a la expoliación, ¿no? Es un devastador, es un desvalijador de ciudades, que su compañero de ruta se llama Said, que es el visir y su primo, ¿sí? Su primo compañero de ruta siempre lo ha acompañado, y que bueno, y que él, Aben Hakan, lo mandó a matar a Said, y que entonces no puede tener paz porque ahora, en fin, está aterrorizado porque cree que la amenaza desde el más allá de su primo, el visir Said, de alguna manera lo va a alcanzar. Bueno, Allaby considera que este relato es más bien un delirio, no le concede demasiada importancia, pero 3 años más tarde, ¿sí? Desembarca, digamos, en el puerto de Pentreth, que se halla en esta región del sudoeste de Inglaterra, un barco que trae, digamos, al esclavo negro, a Aben Hakan y al león, ¿sí? Que eran el esclavo y el león los encargados de cuidar, de custodiar ese escandalosísimo laberinto, ¿no? Bueno, y a continuación aparecen, digamos, muertos, aparecen una serie de circunstancias muy extrañas. Desaparece un tesoro, aparecen muertos el esclavo negro, el león y Aben Hakan con la cara completamente desfigurada, y luego Aben Hakan, después de haber sido desfigurados, va a entrevistarse con Allaby. O sea, hay algo que aquí no cierra, es decir, hay una historia que resulta bastante inverosímil, que fue impactante, que constituye una suerte de misterio, ¿no? Un enigma, más bien, es decir, los misterios no se resuelven, los enigmas sí, y que, bueno, tiene a la población un poco, en fin, asombrada, perpleja. Bien, 3 días más tarde, o 4, no recuerdo exactamente, el matemático lo llama, se cita con el poeta, como les decía, en una cervecería de Londres y le dice, ¿te acuerdas cuando me contaste el relato en Cornwall? Te dije que era todo mentira. Bueno, en realidad no es exactamente así, le dice el matemático al poeta. No es exactamente así porque, en rigor, los hechos acaecieron, pero las cosas no sucedieron como supuestamente todos creen que sucedieron. ¿Y por qué? Porque durante la primera noche del primer encuentro que tuvieron ambos amigos dentro del laberinto, ¿sí? En el relato estaba el rey que velaba y Said que dormía, ¿no? El rey velaba y Said el cobarde dormía.
Entonces, le dice el matemático, en realidad esto era al revés. Said, el cobarde, era el que velaba, y el rey aguerrido, era aguerrido, valiente, era el que dormía. Entonces, en rigor, lo que pasó fue que Said mató a Aben Hakam, mató al león, mató al esclavo, construyó una serie, ¿sí? Y luego se hizo pasar por Aben Hakam ante el rector de la universidad, ante el señor Alavi. ¿Y por qué?, dice el matemático. Bueno, uno podría pensar que fue por codicia, por conservar consigo todo el tesoro, pero en realidad no fue por eso. Lo mató por odio, por envidia, porque Aben Hakam, así como él era un cobarde, Aben Hakam era todo lo contrario. Bueno, hasta aquí, en pocas palabras, digamos, el argumento central, lo que se llama la acción, la diégesis, el encadenamiento de los hechos. Ahora, hay muchas cosas como para señalar de cierta importancia. Desde el título ya, Aben Hakam es un nombre árabe, el Bojarí parecería ser un vocablo de origen serbio, medieval, que significa varón aguerrido, varón tanto con B corta como con B larga, porque también es un varón de la nobleza. Hay una sura en el relato, hay un epígrafe en el relato que corresponde a una sura del Alcorán, donde se menciona la figura de la araña o de la telaraña, lo cual ya nos está indicando desde el comienzo que este elemento tiene un alto valor simbólico y que por ende tenemos que prestarle atención, ¿no? Y sin duda tiene un alto valor simbólico porque Said, digamos, que el falso Aben Hakam le cuenta, digamos, a Alavi que en la noche, bueno, soñó en un determinado momento con el roce, ¿sí?, dice, de una telaraña, y es esa palabrita, la telaraña, la que al matemático le va a dar la pauta de que se trata de una inversión, digamos así, de los personajes, ¿no? Bien. Entonces, vamos viendo que el cuento Laberinto tiene, por otro lado, desde el punto de vista narratológico, una estructura de cajas chinas o de muñecas rusas, digamos, de incrustación unos dentro de los otros. Al principio hay un narrador externo, ¿no?, así llamado omnisciente, o narrador heterodiegético, extradiegético, la categoría que queramos. Y luego tenemos el relato del poeta, ¿sí?, de Dan Raven, que le cuenta al matemático toda la historia, que comienza con "acaso el más antiguo de mis recuerdos", contó Dan Raven, etcétera, etcétera, y que finaliza cuando dice "y no quedaba ni una sola moneda". Ahí termina el relato del poeta, ¿sí? Muy bien. Un poquito más adelante, como ya les conté, aparece la explicación proporcionada por el matemático, ¿no? Es una explicación bastante breve, y a su vez dentro de uno de los relatos hay otro relato incrustado. Quiero decir, no me quiero detener mucho, pero este sistema de cajas chinas donde hay relatos incrustados con no podríamos decir relato marco, porque realmente es el relato fundamental, ¿no? También laberintiza, cabaliciza, como me gusta decir a mí, nos vuelve a nosotros hermeneutas cabalísticos que estamos estudiando los textos de Borges y ensayando distintas interpretaciones a fin de poder comprenderlo. Pero claro, cuando lo comprendemos, como digo siempre, esto es una fuente de satisfacción extraordinaria, ¿no? La dicha de entender, como dice un personaje de Borges, ya mencionado, el sacerdote Tzinacán de la escritura del Dios. Bien, otros elementos que podemos señalar aquí son de tipo también simbólico, como por ejemplo el hecho de que aparece mencionada la palabra albañil en varias ocasiones, que para nosotros es una palabra un poquito pedestre, doméstica, un albañil, ¿no? Pero si miramos un poquito más allá, es una palabra de origen árabe andalusí que significa albañil, el constructor. El constructor, en francés, le maçon, el albañil, es el divino arquitecto. Por eso en la masonería, como saben ustedes, hay muchos símbolos relativos por ejemplo, el compás y muchos otros, la escuadra, que tienen que ver justamente, que son una alusión, ¿no?, metafórica al creador, al divino arquitecto. Por otro lado, habría que señalar algo relativo al género, porque uno puede
preguntarse legítimamente, bueno, pero ¿este es un cuento policial? Yo siempre digo, está en los aledaños del policial. Por empezar, hay varias alusiones, guiños, homenajes, a partir del nombre del poeta que se llama Dan Raven, el matemático se llama Unwin, donde en Dan Raven encontramos el sustantivo Raven, el cuervo, el famoso poema del cuervo de Edgar Allan Poe. También hay una alusión directa a la carta robada, ¿sí? A la carta robada de Edgar Allan Poe, con lo cual obviamente se lo nombra a Edgar Allan Poe. Y la carta robada, por otro lado, que es un cuento genial, a mi juicio uno de los mejores de la literatura universal de todos los tiempos, precisamente lo que enseña es que la mejor manera de esconder algo es mostrarlo de manera escandalosa. Quiere decir que el laberinto construido por Said, ¿sí?, para engañar a su primo, a Ben-Hakan el-Bojarí, y hacerlo llegar, ¿sí?, hacia él para luego matarlo, ¿sí?, es de alguna manera una idea absolutamente genial tomada por Borges de la carta robada. O es un homenaje a Edgar Allan Poe, o es un guiño, o un juego, o una travesura, lo podemos ver como algo lúdico, en fin, admitiría distintos tipos de interpretación, ¿no? Y luego también hay una mención de Israel Zangwill, que fue un escritor inglés que vivió entre los siglos XIX y XX y que se había un poco enamorado del tópico del enigma del cuarto cerrado, ¿no? El que presenta Poe en Los crímenes de la calle Morgue, que no nos olvidemos de que Poe es el padre realmente es el padre del relato policial. El relato policial tiene fecha de nacimiento, el día no lo sé, pero el año es 1841, que es cuando Poe publica El doble asesinato en la calle Morgue y La carta robada, ¿no? Entonces, también habría que decir en relación con lo policial que pertenece a los aledaños y que es un cuento, a los aledaños del policial, digo, que es un cuento que dialoga con muchos otros relatos de Borges. Realmente yo encontré unos cuantos, pero en pro de la síntesis voy a hacer alusión a uno solo, ¿no? Y que es Emma Suns. ¿Por qué digo esto? Porque el relato de Said, Said, el primo hermano de Ben-Hakan el-Bojarí, es un traidor, ¿sí?, y también es un fabulador. Él inventa toda una fábula que se la cuenta al rector de la iglesia y trata de que eso, y bueno, y efectivamente se convierte en una leyenda, pero es una leyenda que la gente obviamente repite, pero siempre comentando, glosando por ahí, que es algo que no termina de quedar del todo claro, que no se entiende bien, ¿sí?, que no se impone a todos. En cambio, miren lo que dice Borges al final de Emma Suns, otro relato que yo sitúo en los aledaños del policial. Dice así: la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. No podemos decir lo mismo de la fábula urdida por el traidor fabulador Said. Said no es tan logrado como Emma Suns, ¿sí? Es decir, la historia, podríamos decir, de Ben-Hakan el-Bojarí, la que urde su primo el traidor, era increíble, pero no se impuso realmente a todos con ese nivel de verosimilitud, en todo caso. Y la gente la repetía, pero siempre sintiendo que había algo que no podía cerrar. De modo que aquí tenemos también un elemento de orden policial, del relato policial, que es el detective, ¿no es cierto? En las novelas, en los relatos policiales, en los cuentos, hay siempre un duelo, ¿no?, entre el detective y el criminal, ¿no?, entre el detective y el lector, entre el narrador y el lector. Hay muchos duelos, digamos, que se ponen en juego y que en este relato, vemos a la figura del matemático, de Unwin, encarnando lo que se podría llamar la función detective, sin llegar a ser, en efecto, un verdadero detective, puesto que no es realmente una policial. Por eso a mí me gusta más pensar este relato como un cuento laberinto acertijo, digamos así. Bueno,
No a todo el mundo le gustan los acertijos, naturalmente. Por otro lado, el relato está lleno de hallazgos poéticos, retóricos, frases bellísimas. Voy a leer alguna antes de despedirme. Por ejemplo, Dan Raven fomentaba una barba oscura y se sabía autor de una considerable epopeya que sus contemporáneos casi no podrían escandir y cuyo tema no le había sido aún revelado. La descripción que hace Said de Abenjacán, que en realidad es la descripción de Said, ¿no es cierto? Es el mismo Said. Cuando la descripción que Dan Raven hace de Abenjacán, sin saber que se trata de Said, dice así: me pareció muy alto. Era un hombre de piel cetrina, de entrecerrados ojos negros, de insolente nariz, de carnosos labios, de barba azafranada, de pecho fuerte, de andar seguro y silencioso. En casa dije, ha venido un rey en un buque. Después, cuando trabajaron los albañiles, amplié ese título y le puse el rey de Babel. Entonces, creo que va quedando clara la vinculación entre Abenjacán el-Bojarí, en cuyo interior, ¿sí?, Borges incrusta, ¿sí?, el relato Los dos reyes y los dos laberintos, simplemente aludiéndolo como una lectura que hace el rector desde el púlpito. Bueno, espero haber sido clara, espero haber echado un poco de luz en este relato muy desafiante, pero al mismo tiempo apasionante para aquellos que aman los acertijos y los laberintos y los policiales, y nos despedimos hasta la próxima.